Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos trabajando en nuestras pausas activas en estos espacios para activarnos un rato. Vamos a trabajar un poco ahorita, vamos a estirarnos un poco. Tal vez estamos cansados de estar sentados, pero vamos a levantar las manos, vamos a poner, a estirarlo lo más que podamos. Traemos hacia el frente, una arriba, otra abajo, cambiamos, cambiamos hacia los lados, estiramos todo lo que podamos, estiramos también hacia arriba todo lo que podamos, movemos nuestras muñecas, nuestras manos, estiramos, 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 estiramos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, movemos nuestra cabeza de un lado al otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Hacemos círculos, círculos de nuestra cabeza, círculos, círculos. Vamos al revés el círculo, al revés el círculo. ¿Ok? Estos son pequeños ejercicios de estiramiento, pero lo que nos interesa a nosotros en nuestra pausa activa son nuestra gimnasia cerebral, gimnasia rítmica, ritmo, pero también hay gimnasia cerebral. En otras pausas activas ya hemos estado hablando sobre la gimnasia cerebral. Esta gimnasia cerebral sirve para la coordinación de nuestro cerebro con nuestras extremidades, nuestras manos. Entonces vamos a trabajar esta gimnasia cerebral. Vamos a estarla trabajando a lo largo de nuestras clases virtuales. Vamos a estar implementando diferentes tipos de gimnasia, de diferentes tipos de ejercicio. En este caso a mí me gusta mucho la gimnasia cerebral. También me gusta obviamente la actividad física, pero en mi materia creo se me hace más idóneo la gimnasia cerebral. ¿Para qué sirve? Les decía, para la coordinación y extremidades, pero también sirve para estar despiertos, para abrir los ojos más, prestar atención a las cosas, prestar atención a lo que estamos haciendo con las manos. Para eso sirve nuestra gimnasia cerebral. Ahora, vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a empezar con unos primero. Vamos a empezar con uno sencillo. Vamos a hacer nuestras manos así, apretar el pulgar con el índice y vamos a tocar. Si empezamos así, vamos a empezar así, tocamos con los dedos, el otro y el otro. Volvemos a tocar para regresar. Tocamos para regresar. Tocamos para regresar. Tocamos para regresar. Y así nos vamos lo más rápido que podamos. ¿Ah? Ya ven que nos equivocamos. Entonces vamos lo más rápido que podamos. Esa es la idea. Hacerlo lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. Lo más rápido y lo más rápido y lo más rápido que podamos. Así vamos a ir, así vamos a estar, ¿ok? Ese es un ejercicio de los que nos sirve para la gimnasia cerebral. Es sencillo. Ahora vamos, cualquier mano, derecha, izquierda, la que ustedes quieran, la vamos a poner en nuestra nariz, tocando la nariz, y la otra tocando la oreja. O si lo quieren hacer al revés, también se puede. Cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a tocar con una nuestra nariz. Y con la otra tocamos la oreja. Ahora hacemos cambio. Cambio.
cambio, 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 cambio. Vamos haciéndolo cada vez más rápido. Entonces vamos a ir logrando cambio. Lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos, lo más rápido que podamos. Así vamos a ir agilizando y ejercitando nuestras actividades para ejercitar la cabeza y ejercitar nuestras extremidades. Aquí son dos actividades de gimnasia cerebral. Vamos a ir buscando más cada vez en cada una de nuestras clases. Vamos a tener nuestras pausas activas y vamos a trabajar con mayor claridad. Los vamos a ir buscando lo más que podamos para ir activando nuestra mente y nuestras extremidades. ¿Ok? Nos vemos. Seguimos con nuestra clase. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras clases virtuales. Estamos hablando en Historia 3 sobre la conformación o la formación de una nueva nación. Recuerden seguir paso a paso las instrucciones de subrayado de las ideas centrales, de las ideas principales de cada uno de los temas que vayamos viendo o cada hoja que vayamos revisando. Estamos en la página 42, de nuestro libro de Historia 3. Página 42, estamos viendo la formación de una nueva nación. Existen razones para las que el siglo XIX implicó múltiples cambios para México. Presenta su nacimiento como nación independiente después de 300 años de dominio virreinal por los españoles, durante el cual se desarrolló la colonia, en la cual era denominada Nueva España, colonia de la España, de la madre patria. También significó la definición de un proyecto político de nación, delimitación de fronteras y límites territoriales dentro de la misma nación, además de la construcción de una identidad nacional que identificó a todos como mexicanos. Se trata, pues, del desarrollo de varios procesos ligados entre sí que tienen que ver con la construcción de México como un Estado-nación libre y soberano. En este panorama del periodo haremos un análisis general de algunos de los procesos y hechos que nos permitan entender mejor cómo se desenvolvieron estos cambios a lo largo de la historia, cómo fueron uniéndose los hechos paso a paso, cómo podemos hablar de la conquista de México Tenochtitlan hasta la colonia, hasta la independencia, hasta la revolución, pasando por las guerras de reforma, pasando por el porfiriato y pasando por múltiples eventos que se suscitaron. El camino hacia la conformación de una nación no fue nada fácil, no fue nada sencillo. Todo lo contrario, fue muy complicado. En el tema Camino a la Independencia, como seguramente recuerdas de tu curso de Historia del Mundo en segundo, el general francés Napoleón Bonaparte emprendió una campaña para someter varios reinos en Europa. Varios de ellos contrarios a las ideas que sostenía al gobierno emanado de la Revolución Francesa. Estas
proponían una serie de libertades y derechos políticos a los ciudadanos, como la capacidad del pueblo para elegir a sus autoridades y el tipo de gobierno que debía regir a una nación. La Revolución Francesa decía que el pueblo, que los ciudadanos podían elegir a su gobernante. Contradecía lo que decían los emperadores, los reyes, los gobernantes, que ellos habían sido designados por Dios para gobernar a esa nación. Era contrario a lo que a lo dictado por la Revolución Francesa en su periodo. Entonces eso demostraba una falta de conocimiento hacia los derechos de los ciudadanos, lo que decían los franceses, o lo que creían los españoles era que pues, no se podía llevar a cabo esta organización. En este caso, el pueblo español, donde que se había levantado en armas contra los franceses por dicha invasión, organizaron juntas regionales para sustituir al rey en su asamblea, mientras que la Nueva España las opiniones eran divididas. Para llegar a este punto tendríamos que hablar de cómo Napoleón Bonaparte buscó extender su dominio en Europa, el continente europeo. Y paradójicamente a España la dominó de la manera más fácil, más irónica, más risoria, por así decirlo. Resulta que Napoleón Bonaparte iba en camino a invadir Portugal, pero le dijo al emperador español, Fernando VII, dame permiso de entrar con mis tropas y apostarlas en la frontera tuya con Portugal para poder invadirlo. Fernando VII, pues no sabemos qué pensó o cuál fue su idea. ¿Cuál fue la idea de él para permitirle a una nación extranjera estar en su propia nación? Así fue invadiendo cada una de las ciudades en España, con el supuesto de que solo iban de paso. Cuando se dieron cuenta, los españoles ya estaban invadidos de franceses y se voltean y dan el golpe al gobierno francés, destituyen a Fernando VII, en este caso Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte pone a un gobernador o a un emperador. En este caso era José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Y es ahí donde ya los ciudadanos se rebelan en contra de este gobierno usurpador y comienzan las revueltas en contra de los franceses. Esto dio la Revolución Española en contra del gobierno francés. De aquí, las colonias, pues, habían opiniones divididas. Unos simpatizaban o eran simpatizantes más de las ideas liberales, como los criollos, que optaban por crear juntas que, como sucedía en la metrópoli, o sea, en España, administraran de forma provisional el territorio en ausencia del rey legítimo. Además, demandaban que la soberanía recayera en el pueblo, que los soberanos o los que pudieran elegir forma de gobierno o el gobierno de la colonia recayera en el pueblo, que el pueblo eligiera a su gobernante. Esas eran las ideas de los que simpatizaban con las ideas de España. Ahora, habían otros que eran los burócratas y comerciantes españoles que, en cambio, pensaban que debían mantenerse leales al gobierno español y no cambiar las cosas. O sea, ellos decían que eran los burócratas, los del gobierno, los comerciantes españoles que hacían mucho dinero acá,
O sea, ellos decían que no, que esperaran a que los españoles ganaran y que les enviaran provisiones para que ganaran, y después todo regresaría a la normalidad y todo sería normal. En este caso, el virrey Iturrigaray, último virrey de la Nueva España, simpatizó con la posición de los primeros, pero fueron los leales, que conocemos hoy como realistas, quienes tomaron el control e iniciaron persecuciones contra sus opositores. Por ello, entre 1808 y 1810, grupos de liberales, que también se les llamaron insurgentes, se reunían en secreto en varias ciudades del país. Este fue el caso de un grupo de criollos que se reunían en Querétaro y que, ante su posible captura, decidieron levantarse en armas. La búsqueda por la autonomía se radicalizó y se inició la independencia. Esta atravesó por distintas etapas. Esta fue la que inició Hidalgo, cuando fueron descubiertos en Querétaro, pero antes ya habían habido otras conjuras, otras reuniones, otros procesos en los que se juntaban para platicar sobre las condiciones que eran perceptibles desde España. ¿Cómo estaba la situación en España? No había reyes, no había gobierno, solo era el gobierno de los franceses. Entonces eso hacía evidente platicar las condiciones en las que estaba nuestra colonia, o en este caso la colonia española. No podemos hablar de México porque todavía no era México. La colonia española y la población de los españoles aquí. En estas etapas podemos mencionar que inició en 1810 a 1811. Podemos hablar de una etapa de inicio. El inicio lo podemos mencionar de 1810 a 1811. Mientras en España continuó la lucha contra los franceses, Miguel Hidalgo encabezó un movimiento en favor de Fernando VII, sucesor de Carlos IV, que era el papá. Podemos hablar también de otra fase, que es la fase de organización, que va de 1811 a 1815. En esta etapa, encabezada por José María Morelos y Pavón, se buscó la separación de España, la cual coincidió con la promulgación en España de la Constitución de Cádiz en 1812, que suprimía, o sea, quitaba o eliminaba los privilegios militares y religiosos. Sin embargo, Fernando VII, ya reinstalado, la desconoció y restableció su poder absoluto. Esto habla de que, como no estaba acorde con su forma de gobierno, lo que los españoles habían luchado por liberarse de los franceses, lucharon contra los franceses, fue apoyado por el gobierno español, los insurgentes, y lograron zafarse del dominio francés. Y los revolucionarios pues redactan la Constitución de Cádiz, en la cual le daban derecho a los ciudadanos, pero ponían a Fernando VII como emperador, como gobernante. Pero Fernando VII, al ya estar en el poder, pensó: esta constitución no me favorece, entonces la quito e impongo mis leyes como monarca, yo como monarca ya. Podemos hablar también de una tercera etapa, que es la resistencia, que va de 1815 a 1820. Cuando es derrotado Napoleón, España se concentró en restablecer el orden. En este caso, el movimiento insurgente sobrevivió gracias a una guerra de guerrillas, ya no como un movimiento general, un movimiento grande.
ya no como un movimiento nacional, sino como pequeños levantamientos en diferentes lugares, en diferentes estados, en diferentes comunidades. Solo en esos lugares había estos levantamientos, entonces no era un movimiento general. Por ello, el movimiento prácticamente se debilitó, se fue debilitando. Y Vicente Guerrero, que fue el último que peleó en las montañas de Guerrero, pues fue el que le vino, por así decir, a poner fin a este conflicto, pero fue más un acuerdo, fue más llegar a un acuerdo con la misma autoridad virreinal, porque ella también tenía deseos de llegar a un acuerdo, tenía deseos de acordar términos para poder acudir a una conciliación entre los mismos insurgentes y el mismo poder de la Nueva España. Entonces, el final de la independencia no podemos hablar de una victoria total, no podemos hablar de una victoria contundente de los insurgentes, porque relativamente fue llegar a un acuerdo, fue establecer acuerdos para tener un dominio total de la misma nación, de lo que fue la Nueva España. Bueno, poder hablar de la consumación de la independencia, pues es hablar que en 1820 Fernando VII fue obligado a reconocer la Constitución de Cádiz, fue obligado a darle valor a la Constitución de Cádiz. Esto fue lo que provocó que en la Nueva España diversas reacciones y determinó la cuarta etapa del movimiento de independencia, que fue la consumación. Los peninsulares, especialmente los miembros del clero y del ejército, vieron amenazados sus privilegios y decidieron no depender más de España. Algunos grupos criollos, por su parte, vieron la posibilidad de redactar su propia constitución y buscar la creación de una república diferente y separada de España. Así, ambos grupos establecieron alianza. Agustín de Iturbide, que era realista, y Vicente Guerrero, que era el insurgente, firmaron el Plan de Iguala en 1821, que proclamaba la independencia de México y la formación del ejército trigarante o de las tres garantías. Los primeros pasos para crear un estado evidenciaron las diferencias entre cada bando en cuanto a sus proyectos políticos. Se instituyó la Junta Provisional Gubernativa, que convocó al Congreso para redactar una constitución propia que rigiera a la nueva nación. Sin embargo, Iturbide se coronó emperador y disolvió el Congreso. Él quería una forma de gobierno similar a la de España. Antonio López de Santa Anna, un general realista, se levantó en armas y exigió un nuevo Congreso. Iturbide renunció en 1823 y los antiguos jefes insurgentes pues tomaron el poder. Se convocó entonces a un nuevo Congreso para redactar una constitución, que fue la Constitución de 1824. ¿Okay? Nos vemos la próxima clase, chicos. Que Dios les bendiga. Seguimos